Pues muy bien, gracias a Dios por una vez más que podemos estar juntos de esta manera que el Señor ha permitido que pueda compartir esta mañana. Y también gracias a Dios porque en lo que conocemos y en lo que vemos, creemos que el Señor está siempre uniéndonos. De un lado a otro que nos vayamos, encontramos familia, encontramos ese pueblo. Y eso es lo que creo yo que es parte del mismo crecimiento del cristiano, de buscar ese paso a seguir, como el Señor siempre estando en la tierra, no siempre estaba en un lugar, siempre iba visitando a diferentes lados y era un poco el plan o el propósito de, gracias hermano, el plan que tenía el Señor de que todos puedan ser de alguna manera alcanzados, porque el Señor va a usar de alguna manera a otro a dar a conocer esa palabra que era importante para este mundo. Cuando Él vino a este mundo nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el propósito que también encontramos en cada uno de nosotros. A donde nos encontremos, bien sea en el trabajo, en algún tipo de estudio, donde sea, el Señor va a usarnos para que sea esa palabra conducida en esa dirección. Y creo que es un poco el propósito de que me veo yo a mí mismo, ¿no? Cuando a veces digo, pues voy a tal sitio, pues verá cómo hace el Señor. Y es el Señor quien nos lleva y va obrando en nuestras vidas para hacer su voluntad. En esta mañana he traído la palabra que se encuentra en el capítulo 19 del libro de Salmos. Y con la ayuda de Dios vamos a ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y lo que ha hecho de alguna manera también por anticipado de poder guiarme para compartir con mis hermanos. Capítulo 19 de Salmos. Vamos a la lectura los 14 versículos. Dice la palabra del Señor. El título dice, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a hacer una oración, que el Señor me ayude y pueda también a cada uno nos ayuda a entender de lo que podamos aprovechar este tiempo. Bendito Padre, Señor Dios y poderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas
de poder abrir más, una vez más tu palabra y de poder exponerla de esta manera, Señor, que como tú quieres que sea dada a conocer siempre. Ayuda, Señor, a que tu palabra sea expuesta conforme es tu voluntad, conforme la cual tú quieres enviarla, porque a su tiempo da fruto, Señor, que nunca regresa vacía. Sabemos que tú estás, Señor, siempre, dando a conocer el propósito, el plan que tienes en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú dirijas este tiempo de principio a fin, buscando siempre en agradarte y también, Señor, de corresponder con ese mismo amor que has tenido en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los primeros versículos nos hablan un poco relacionado a lo que es la creación, pero el salmista, en su modo de, vamos a decir, de testimonio, intenta transmitir lo que exactamente él ha vivido, o él ve, o conoce, cómo es el poder de Dios. Y al mirar los cielos, empieza este texto, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En relación de los cielos y el firmamento está hablando de todo lo que es lo inmenso, más allá de las cosas, de lo que se puede imaginar, hablando de un solo sentido. Cuentan la gloria de Dios, anuncian las obras de sus manos, dice el Señor. Y en este modo un poco relata, hay una forma de entender esto cuando el salmista expone algo figurativamente o de algún modo, como lo expresa, de dar a conocer algo, pero diciendo de otra manera. Y cuando dice que los cielos cuentan, está claro que los cielos no hablan, pero dan a conocer sin palabras. Es una ilustración de que el salmista siempre va a usar de qué manera Dios es. Dios nos da a conocer cómo Dios habla sin hablar en esta parte de lo que es su creación, la misma naturaleza. Y una de las maneras que se acercaban a Dios con estos cánticos era de dar a conocer sobre cómo la naturaleza alaba a Dios. Y daban a conocer de que esto es obra de Dios. Resaltaban en sus cánticos lo que es Dios, hablando de la naturaleza. Y el nombre de Dios, de cómo era exactamente exaltado, que hablando de su creador, de su poder que tiene sobre todo lo creado. Y cuando de pronto vemos un poquito más cerca a lo que es lo exterior, sino a lo interior de la tierra, están las criaturas, está el hombre. ¿Qué hay del hombre? ¿Cómo exalta a Dios? ¿Cómo expresa? ¿Cómo da a conocer el poder de Dios? Los cielos ya lo dan a conocer. Los firmamentos, el sol, todo lo que es creado da a conocer el poder de Dios. Ellos son los predicadores sin palabras. Ellos son los que están siempre diciendo día tras día, no solamente un día, todos los días, no cesan. Y yo creo que eso es lo que Dios ha tenido cuidado, de que todo lo que ha hecho Dios para el hombre, nada ha sido oculto. Dice que Él creó lo visible y lo invisible, pero lo que es invisible Dios ha hecho por manifiesto dar a conocer de su poder, de su gloria. Y es bonito este salmo en cuanto a lo que Dios quiere referirse al hombre y cómo quiere dar a conocer que, por si acaso, dice, he aquí los cielos, el firmamento, los cielos que cuentan la gloria de Dios, esto ya están diciendo mucho de mí. ¿Y qué hay de cada uno? ¿Qué hay de vosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y uno de los propósitos que encontramos en la Biblia, cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre para amarlo. Es un propósito importante que Dios tenía para el hombre. Para amarlo, porque Dios es amor. Y Dios es fiel. Y no puede negarse a sí mismo. Era el plan de Dios para con los hombres.
de dar a conocer, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Estaba tan dispuesto a dar a conocer su amor que ofreciendo a su Hijo, y vino su Hijo en obediencia, no estimando a ser igual a Dios o cosa que aferrarse. Se dispuso y vino en obediencia. Podemos decir de repente lo pensó, podemos decir de repente a ver si responderá algo de bien en la humanidad. O sea, no nos da a conocer lo que pasó por su mente, pero su amor le motivó. No había excusa para él. Era su amor. No había otra razón. Se despojó de todo su gloria. Vino a buscar. Y los cielos muestran la gloria, y la obra de sus manos proclaman de Dios. Una creación sin lenguaje ni palabras. Un lenguaje universal que todos pueden presenciar. Ellos son los grandes predicadores, se podría decir. Sin lenguaje, sin palabras. En el capítulo 1 del libro de Hebreos, algo entendemos en relación a lo que Dios siempre estaba hablando. Siempre estaba dando a conocer qué es lo que exactamente el hombre tiene que saber y conocer de su Creador. Y en este capítulo 1 de Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, siempre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Envió a su Hijo. Siguió su plan. Su plan no era una parte. Su plan es tan grande que no lo conocemos, pero su plan siempre está encaminando todo. Todo para bien, para el bien del hombre, para dar a conocer su amor. Nos dice el cual nos habla por los cielos, nos habló por los profetas y en estos días por el Hijo. Quien desecha a Dios, a pesar de todo esto, de todo lo que Dios expone y dar a conocer dónde y cómo encontrarle a Él, si el hombre aún así desecha a su Creador, no puede decir que lo hace por ignorancia. No es excusa. Dios nos ha dado la posibilidad de verlo. En capítulo 55 del libro de Isaías, vamos a ver un poco también relacionado a lo que el Señor manda o quiere que exactamente atendamos a todo esto, lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que constantemente está haciendo para que el hombre atienda o responda a ese llamado. Capítulo 55 de Isaías, verso 6 en adelante, nos dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Puede llegar el momento que ya no puede ser hallado Dios. O quizás llegará el momento en que Dios ya no será cercano. Y cuánto a veces el hombre intenta decir, ya veré más adelante, o ya hablaremos cuando intentamos compartir algo, hablar del Señor. En otro momento será. O cuando ya sea un poco mayor, quizás ahí buscaré. Déjame disfrutar mi vida, que aún soy joven. Todo lo que el hombre ha escuchado y conoce, a veces entendemos relacionarlo con muchas cosas, lo que es la vida, ¿no? Qué tan frágil es la vida. Pero a veces no lo vemos así como si fuéramos eternos aquí.
No pensamos exactamente lo que exactamente Dios tiene en nuestras vidas para cada día. No lo vemos. Dice el salmista también que para el hombre su camino es derecho, pero su final es de muerte. No lo ve, no lo conoce. Pero si el hombre busca la palabra de Dios, encontrará exactamente el sentido de su vida y qué es lo que quiere Dios para el hombre. Y esto es un poco lo que relata este profeta Isaías, que da a conocer qué exactamente ha de hacer el hombre para buscar a Jehová. Cuando hablamos un poco de los ateos, yo me he encontrado con varios de ellos y lo único que siempre dicen es que si no se manifiesta Dios y me ve o yo lo puedo ver, ahí sí lo voy a creer. Esa es su respuesta siempre del ateo. Él quiere ver para creer. En cambio, la Escritura dice que necesitamos por fe verlo, sin ver, creerlo, creer por fe. Pero el hombre no entiende. El hombre en su necedad y en su ceguedad no mira más allá de lo que Dios está diciéndole. Dios vino a dar luz a este mundo, pero el hombre en su necedad está en tinieblas y constantemente se mantiene y sigue estando así. No oye la voz de Dios, no busca a Dios, no busca el propósito de su vida, de lo que Dios le ofrece. ¿Cuánto es importante en verdad para el hombre escuchar la palabra de Dios? Pero además también yo he encontrado en muchas cosas en cuanto a lo que Dios obra en la vida del hombre. A veces el hombre es tan, vamos a decir, tan recio, tan duro o tan necio que no tiene ningún sentir de buscar a Dios. Rechaza rotundamente. Pero Dios puede transformar esa vida. Dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia del quien quiere tener misericordia, a pesar de todo, a pesar de la dureza de su corazón. Dios conocía a su pueblo de Israel, porque Él decía que este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Él conoce exactamente el propósito o el modo de vida que lleva a uno y quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Tenemos un corazón a veces muy duro, corazón de piedra, pero el hombre, al rechazar a Dios, se hace daño a sí mismo. Es Dios quien quiere cambiar ese corazón. ¿Quién puede conocer esos pensamientos de Dios? Son tan altos. Esos caminos son tan altos. El hombre no lo va a conocer humanamente. Tiene que acercarse a Dios. Él lo mostrará. Luego encontramos también en los siguientes versículos que en cuanto a lo que, como decía sobre este ejemplo, ¿no?, de los ateos, podemos decir, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para exigirle a Dios cómo debe de manifestarse? ¿Cómo debe de anunciarse para creer? ¿Qué somos nosotros? Debemos de tener algo muy personal de decir, mira, yo quisiera que sea así, que se manifieste, así creeré. Pero cuando hemos visto los primeros versículos, ya vemos un poco cómo se manifiesta el poder de Dios en los cielos, todo lo creado. Está dando a conocer. Eso anuncia la gloria de Dios. Anuncian las obras de sus manos. Más adelante nos dice que en cuanto a lo que anuncia la obra de sus manos, y además lo hace de manera constante, porque dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 2. Día tras día. Es un anuncio claro y sin pausa. Es un anuncio universal para todos. No hay un lenguaje, no hay un idioma exactamente que tiene que entenderse según quién o no. No hay.
solamente lo que está a nuestro alrededor. Lo podemos ver. Todos pueden verlo. Nos dice, día tras día los cielos y toda la naturaleza predican al hombre a través de cada una de las cosas creadas, lo que Dios ha hecho. Y está a nuestro alcance para que podamos entenderlo. Y además también define como un anuncio que es bueno. Todo lo que ha sido creado por Dios nos dice en el libro de Génesis 1:31, cuando Dios contempla todo lo que ha creado, Él mismo va a decir que todo lo que había creado era bueno. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero el hombre no quiere ver, no quiere creer, no reconoce a su Creador, lo rechaza. Y es su pecado que le aleja cada vez más de Dios. Podemos ver ahora el capítulo 1 de Romanos, del verso 18, unos versos en adelante, en cuanto a lo que es la condición del hombre y cómo Dios da a conocer exactamente lo que Él ha hecho ya de antemano. Verso 18 va a decir, capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto lo que anuncia Dios en su palabra, exactamente el hombre, eso es su condición. Eso es lo que conocemos. Pero la palabra de Dios sigue en pie, sigue aún esa oportunidad. Dios da a conocer lo que hace y cómo vive el hombre. Y aún tiene esperanza, tiene esa oportunidad. El salmista va a tener unas palabras de búsqueda y a la vez una respuesta que pudo reconocer que venía de los cielos, su respuesta al contemplarlos. Y esto vamos a ver también en cuanto a lo que es cuando el salmista David se encontraba en difíciles momentos y él siempre buscaba de que Dios lo librase. Y él va a tener una expresión en el Salmo 121, verso 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo tenía claro David, quién era exactamente su Dios, de dónde vendría esa ayuda y qué había hecho él. Es el creador de todas las cosas. Ahora vamos al 4 al 6, capítulo 19 del mismo libro. Salmo 19, vamos a seguir. Que Dios da a conocer esta forma o esta revelación en general para la humanidad, para que nadie tenga excusa. Vamos a decir, tanto creyentes como incrédulos, para todos. No hay nada, no hace excepción de personas para nada. Todos tenemos que dar a conocer exactamente lo que Dios ha hecho. Y exactamente eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas cuando vemos toda la creación en cuanto al día, en cuanto al sol, en cuanto a la noche, en cuanto a la luna, todo lo que ha sido creado para los propósitos de Dios, para que seamos nosotros encontrados en Él, que Él está siempre al cuidado de nosotros. Cada uno hace su función. El día, tenemos el sol,
la noche tenemos la luna. Y obedientemente cada uno sale conforme ya conoce. Y es ahí un poco que el ejemplo que nos quiere dar esto en cuanto al hombre. ¿Qué hace el hombre en obedecer a Dios? Cuando Él dice que tenemos que acercarnos y arreglar cuentas con Él. ¿Y qué debemos de hacer ahora cuando estamos ya en los caminos del Señor? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Qué es lo que exactamente quiere que hagamos para Él? Seguir testificando, anunciando. Ya lo hacen los cielos, sin palabras. Pero a nosotros nos toca transmitir esa palabra, esas buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado, que vino desde el cielo. Dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan vivo, de lo que Él quiere que comamos de Él, que es su palabra. Él es la palabra, que quiere que nosotros nos alimentemos para conocer más de Él, sentirnos de alguna manera cercanos. Y es más, Dios está cerca a nosotros. Es el hombre en que intenta tener esa distancia. Cercano pues está Dios, dice a los hombres que le buscan de verdad. Con un corazón contrito y humillado, dice, Dios no desprecia. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. El que oye y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo lo que Dios ofrece es gratuito. Depende de mucho de cada uno. Y eso es la decisión. ¿Qué tan importantes son tomar decisiones? ¿Y cuánto en verdad Dios nos dice qué decisiones son buenas y qué malas? ¿Qué decisiones son al agrado de Él y qué no son al agrado de Él? Y teniendo ya fe, es una de las maneras que Dios se agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es un poco el plan de que el Señor siempre va a obrar para los que en verdad le buscan. Estará siempre ahí. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Promesa del Señor. Hemos visto del 4 al 6 en cuanto a lo que es la obediencia, de cómo corresponde a cada uno lo creado y cómo Dios había dado a conocer, había dado a cada uno de las funciones, tanto los cielos, el día, la noche, en cuanto a la noche declara sabiduría y el sol su calor, ¿no? ¿Cuánto deseamos el sol cuando hay mucho invierno? ¿Y cuánto a veces el sol no queremos cuando ya demasiado quema? Pero el sol hace su función, está para calentar, eso ya depende de cada uno. Ya podemos tener un aire acondicionado y ya estamos tranquilos. Pero cada uno hace su función. Obediente a lo que Dios ha dado, Él hace. Y eso es lo que exactamente nos enseña en cuanto a la creación, cómo dan a conocer lo que Dios ha dado a cada uno. Versos 7 en adelante vamos a ver la siguiente parte en cuanto a lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos, el juicio de Dios, su justicia, todo lo que demarca lo que es importante ahora para el hombre conocer exactamente cómo es el carácter de Dios. Porque ahora lo que hemos conocido, lo que hemos un poco mostrado es la creación, cómo Dios creó las cosas, cómo anuncian la naturaleza misma lo que es Dios. Pero cuando el hombre contempla la naturaleza y la creación, no puede más allá ir, no conoce más. ¿Qué ha de hacer? Porque eso no te hace salvo, no te justifica, no te hace decir, ya soy salvo, ya lo he visto, ya lo he creído y ya estoy bien. Pero luego Dios da a conocer su palabra, dando a conocer exactamente cómo es Él.
cómo es que Él quiere mostrarse al hombre. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Él se acercó, vino a darnos su palabra. Cuando leemos el libro de Hebreos, cuando dijo, ¿no? Como Dios habiendo hablado de muchas maneras, pero ahora nos habla por su Hijo, en palabras. Antes nos anunciaba sin palabras su creación, pero luego cuando viene su Hijo, nos da a conocer exactamente cómo es Dios. Y Él mismo va a decir, Jesús, que todo lo que Él venía a decir y lo iba haciendo, todo era en conforme las Escrituras estaban ya dichas por Él. Y Él mismo dice que todo lo que yo os digo, no lo digo de mí, lo digo porque el Padre me ha dado. Una relación continuada. No había nada exactamente que fuera solamente por Él. Y la pregunta es, ¿puede uno ser salvo tan solo viendo el cielo, el día, la noche, el sol? Está claro que no es exactamente el plan de Dios. ¿Qué hace falta para que tengamos esa salvación, esa entrada al cielo, esa vuelta atrás o vuelta a la mirada a Dios, a su Creador? Cambiar la dirección. Si estudiamos solamente la creación y todo el universo, no podemos encontrar esa respuesta que queremos saber. ¿Qué debo hacer? Una de las preguntas que hizo aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo. Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese mismo día, dice, su casa, todos fueron bautizados ese mismo día. Es otra historia un poco lo que estoy sacando, pero es la manera como Dios quiere. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es por ese motivo que el Señor vino a dar a conocer cuando Jesús vino a hacer su obra. Muy aparte que Él vino a morir en una cruz, Él vino también a dar cumplimiento a lo que la palabra ya había sido dado por los profetas. Tenía que cumplirse. De la manera como nosotros también estamos ahora aquí, es el cumplimiento de la palabra del Señor, que Jesús tenía mirando al futuro. Veía con ese gozo, dice, mirando la cruz, contemplándolo el gozo puesto, dice, delante de él, miró de lo que podríamos nosotros ahora estar, el fruto de su aflicción, el fruto de su sufrimiento. En olor fragante fue para Dios. Y nosotros somos parte de ese olor que Dios recibe. Nos dice el mismo, el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En cuanto a algunos títulos que tiene puesto estos versos, estos versículos que dice, en cuanto a la ley es perfecta, el testimonio, que es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, y el 9 va a decir, el temor de Jehová es limpio. El temor, el tener esa reverencia a Dios, es muy más allá de lo que es bueno para Dios, porque Él quiere que temamos de Él, porque Él ha puesto de antemano ya qué es lo que el hombre ha de decidir y qué es lo que Dios tiene que hacer con esa decisión. Y Él nos ha dado su palabra que qué es lo que va a suceder si no tomamos esa decisión. Y Él nos manda a que tengamos en cuenta lo que viene por delante. Y, por ejemplo, de repente, bueno, las mismas leyes que demarca este país, según lo que está dictado, pues, si uno infringe una ley, de repente algún tipo de, por el mismo tráfico o el mismo tránsito, si pasas de la velocidad tal, pues ya tienes una multa. Son cosas que se ha de cumplirlas, quieras o no. Y si la incumples, tiene una sanción, tiene una consecuencia.
Y es lo que Dios está diciendo. Si no se cumple esto, pues entonces tendrá su consecuencia para con el hombre. Y la ley de Jehová dice, ¿qué nos dice este verso? Es perfecta, es buena. No podemos escondernos, no podemos pasar por alto. Y eso es lo que nos indica un poco de tener en cuenta el temor al Señor. En sus meditaciones, imaginándonos un poco cómo David escribía tanto de estas cosas en cuanto a lo que conocía de Dios, pero él también tenía aquellos libros que Dios había dado a Moisés, los primeros libros, Pentateuco, los 5 primeros libros. Él repasaría, meditaría en su palabra, ¿no? De cómo Dios es y cómo ha obrado en su pueblo y cómo Él se ha mostrado para que su pueblo sea exactamente algo especial para Él. Y él meditaría de repente en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, en cuanto a Josué le ha sido dado esta palabra. Dice, en cuanto a lo que dice Dios para Josué, nunca se apartará de tu boca este libro. Que nunca. ¿Por qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El cuidado de Dios que tenía para Josué, quería exactamente que esto se dé a conocer en su vida. Y esto ha servido para de repente el salmista meditando en tantos libros, encontraríamos de repente esto, estaría meditando cómo Dios tenía cuidado. Y David intenta ver exactamente qué quiere Dios ahora para él. Que esa ley no se aparte de día ni de noche. Ese libro sagrado que Dios había preparado para su pueblo. Que sea una enseñanza. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El plan de Dios, la ley de Dios, perfecta, propósito de bien, propósito de vida, de gratitud, de esa seguridad, de ese refugio que Él nos ofrece, que Él para con nosotros. El salmista se deleitaba en esa meditación, en la palabra, en la ley de Jehová. En el libro de Salmos, capítulo 119, nos va a decir en cuanto a lo que es ese disfrutar del salmista, va a exponerlo así, de esta manera muy natural, quizás se puede decir. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él tendría sus motivos para expresarlo así, porque lo disfrutaba. Porque Dios conocía su corazón y exactamente Dios hacía para con él conforme Él lo había dicho. Porque te irá bien. Que no se aparte de este libro de tu boca, ¿no? Sino de día y de noche meditarás y todo te saldrá bien. Nos anima a acercarnos a leer la Biblia. Nos anima a buscar exactamente esa paz, ese gozo, ese disfrute para con Dios. ¿Qué es la palabra? Hay muchos cánticos en cuanto a lo que se refiere a lo que es la palabra. Pero es una manera de que Dios tiene cuidado de que no descuidemos de su palabra. Y alguien dijo una vez que en cuanto a lo que se ve de los salmos y los cánticos que en sus tiempos se hacía, se intentaba cuidar esas palabras dirigidas a Dios en modo de cánticos, porque era más fácil de retenerlos. ¿Cuánto es más fácil a nosotros escuchar una canción, un himno, algo que ya se te queda ahí? La entonación, cómo da a conocer lo que es Dios, es más fácil. Y este libro de Salmos yo creo que era un modo de cómo ha quedado muy marcado para que no se olvidara. Cuando a veces estamos en unos tiempos libres o estamos en casa y se te viene en mente una canción, es muy rápido, muy fácil de tener en cuenta lo que es exactamente Dios queriendo decirte. ¿Te recuerdas? Nos hace más fácil.
El Señor nos anima a acercarnos en verdad de este modo a ver su palabra. Podemos ver el libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego vemos el libro de segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y estos son versículos en cuanto a lo que estos apóstoles tenían referencia también siempre a lo que es los libros anteriores del Pentateuco. Tenían mucha similitud en cuanto habían ellos visto cómo exactamente Dios había hablado ya. Porque en cuanto a lo que se conoce, lo que es la palabra de Dios era inspirada, siempre. Y ellos daban a conocer exactamente que sí es inspirada. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ahora va a decir, segunda carta de Pedro 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos dan testimonio de lo que habían visto ya antes o leído de los libros, da a conocer que todo fue inspirado por Dios. Y ellos afirman en su libro, en su carta, diciendo que esto exactamente no es palabra humana, sino de Dios. Esto nos indica que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo exactamente siempre estaban meditando en la palabra del Señor, lo que nos corresponde también a nosotros, y seguir llevando ese mismo ejemplo para con los demás. Es importante usar las referencias bíblicas en todo lo que podamos nosotros dar a conocer, algún consejo o algunas palabras de ánimo para otros. Si tenemos referencias bíblicas, seguro que eso va a ser lo mejor, porque es Dios quien va a guiar, es Dios quien va a trabajar. Y ahí está la seguridad que el hombre necesita. Jesús se sometió también igual mismo a esas palabras. Buscó a cumplirlas, buscó a que exactamente lo que estaba escrito, que sea dicho y sea hecho. El testimonio de Dios es veracidad. Con la veracidad que ellos daban también, sometiéndose para siempre en cada texto, en cada lectura que tenían. Luego quiero verlo algunos ejemplos así de rápido para no quedarnos mucho. En el libro de los Salmos, capítulo 18, verso 30, encontramos varios textos en cuanto a lo que es como Dios nos invita a buscar de su palabra. Creo que lo tenemos también compartiendo, ¿no? Los capítulos, los textos. ¿Sí? Encontramos Salmo 18:30. Luego vamos a ver Salmos seguidamente 33:4. No sé si hace falta que le dé lectura o ya lo ven ahí para poder seguir rápido. Luego Salmo 56:10. También expone un poco lo que es de animarnos. Salmo 119:89. Lo tenemos. 119:105. Lo tenemos claro y fácil, ¿no? Ahora. ¿Se lo ve? Bueno. Bueno, no hay que ir tan rápido tampoco. No hay que ir tan rápido. Son textos que yo he separado para un poco tener en relación a lo que Dios, en cuanto a la palabra, quiere que atendamos a esa necesidad. Qué importante es la palabra para el hombre. Luego vamos el 119, 105, creo que lo dije. Luego 130, el versículo 130. Si alguien está anotando, le puede servir un poco tenerlo ahí.
Sí, verso 130. Todo va relacionado al capítulo 119. Luego vemos el versículo 140 y por último el versículo 160. Todo lo que el Señor quiere, todo lo que la palabra dice. El verso 160, el último que nos dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, en la totalidad, todo es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. El Señor es justo. Él lo cumplirá. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Es promesa del Señor. Es lo que nos da esa fuerza cada día. Porque dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo renueva. Y ahí está. Confiar, buscar su dirección. ¿Qué decisiones vas a tomar en cuanto a la vida de Marca? Cada día tomamos decisiones. Pero siempre nos dice el Señor que demos gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Y además también que cuando querramos tomar una decisión, pidamos al Señor que se haga su voluntad como Él quiere. Cuando Dios ve ese corazón, Él va a obrar. Y yo recuerdo mucho las palabras de mi madre cuando aún era muy pequeño. Siempre me estaba diciendo, pero hijo, ¿has orado? ¿Le has pedido a Dios? Y yo digo, no, pero quería que tú me lo digas. ¿Qué tengo que hacer? No, no, tú también tienes que pedir al Señor. O sea, desde ya pequeño me enseñaba de que tenga en cuenta de cuando tenga que tomar una decisión, ¿qué quiere Dios exactamente? Que tenga en cuenta a Dios lo que tengo yo que hacer. En cuanto a veces yo le decía a mi mamá que la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué te gustaría cuando seas grande? Y yo pues no tenía ni idea, no sabía qué responderle. Y ella, mi mamá siempre me decía, tú pídalesela a Dios. Él sabe, Él conoce, Él sabe tu vida. Pero yo a veces decía, pero es que me gustaría hacer esto, pero también el otro, y también así. Y no sé, no me decido, no sé. Pues tú pídale. Él conoce las intenciones, tú conoces, el Señor conoce, dice, el deseo de nuestro corazón. Pero más allá de eso, lo que he podido rescatar de todo lo que mi madre me transmitía de esta manera, lo que puedo rescatar es que en verdad lo que mi madre quería era que me acercara siempre a Dios, que esté siempre con Dios. Esa es la intención de Dios que quiere con nuestras vidas, que estemos cercanos a Él. No depende de las cosas que tengas que tener en cuenta, lo que sirva para hoy y para mañana. Claro que también Dios tiene en cuenta. Cuando Salomón va a reinar, él inmediatamente intenta ver cómo hacer las cosas y no sabe cómo empezar. Y pide sabiduría a Dios. Y Dios le dice, en cuanto no me has pedido riquezas, porque todos los reyes hacían lo mismo, pero más tú me has pedido sabiduría, pues por pedir eso tendrás todas las cosas. Porque primeramente dice es buscar la voluntad de Dios, su perfecta justicia. Y el resto es por añadidura. Y Salomón escogió lo más importante que le tocaba. Y Dios le va a premiar. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, porque Dios dice nos entregó lo más valioso, su Hijo. ¿Y cómo no nos dará en Él todas las cosas que nos haga falta? En Él estamos completos. En Él somos uno. En Él no nos falta nada. No nos debe faltar nada, porque Él tiene cuidado. ¿Qué hay de las aves? A ellos no les falta, pero el Señor les da siempre.
¿Y qué hay de nosotros? Que somos más valiosos. Yo creo y pienso también que tenemos preocupaciones, es natural. Tenemos admiraciones, tenemos los logros que nos esperan querer llegar, pero has puesto la mano en el Señor. Dios tiene un plan siempre bueno. Su ley es perfecta, su palabra siempre va a ser para bien. Esto es lo que nos debe de motivar. El salmista va a decir que son dulces más que la miel. Podría decirlo por algún motivo importante que en verdad lo disfrutaba. ¿Cuánto en verdad nosotros podemos decir exactamente con esa sinceridad así? Es una manera de animarnos, hermanos. Que sea eso, en verdad, que ponga el Señor en nuestro corazón no solamente el querer, sino el hacer de su voluntad. Porque es el deseo. Él se agrada. Porque sin fe es imposible. Créele, el Señor lo hará. Muchos textos hablan sobre los jóvenes en cuanto a lo que Dios quiere, ¿no? El libro de Proverbios habla en cuanto a lo que cómo el hombre tiene que decidir. Y Dios está en verdad cuidando en esa etapa también de la juventud. Y yo tenía muchas preguntas cuando era más joven. Ahora sigo siendo joven, claro, pero era más joven, para que no tenga dudas. Ese es el Señor quien tiene cuidado de todos los tiempos. Es el Señor que ya de antemano tu corazón está siendo moldeado, va trabajando. Nosotros queremos para hoy ya las cosas que estén hechas, pero el Señor dice, no, el Señor no tiene prisas, no está apurado Él. Somos nosotros, pero tenemos que ir con cuidado, como dice alguien, con pie de plomo, pisando tierra, o sea, no tener mucha vivir en la se me ha ido la palabra, no tener algo que en verdad no lo sabemos cómo lo vamos a gestionar o cómo vamos exactamente a hacer. Pero si vamos con la mano del Señor, estaremos seguros. Él nos va a ayudar. Vamos a seguir con lo que nos queda de este, y espero que con el tiempo no me vaya a pasarme. El verso 11, bueno, del 9 al 10 ya un poco lo hemos visto. Perdón, vamos a ver un poco de lo que estaba. Se me ha ido un poco, me salió creo que del tema. Bueno, la palabra de Dios hemos visto en todos los capítulos, todos los versículos, en cuanto a lo que es buena, es perfecta. También podemos decir que es magnífica, es increíble, ¿no? Es lo mejor que el Señor nos haya alcanzado. Y vemos un poco en la vida de Jesús que Él también se sometió a la palabra. Jesús proclamó que toda la palabra se cumpliría. Mateo 5:18 nos relata un poco lo que cuánto es, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús se dedicó exactamente a enseñar la palabra. Jesús sanó a muchos enfermos. Jesús tenía que cumplir lo que había estado escrito por él. Jesús se dedicó de tal manera de que la palabra se cumpliera. Mateo 8:16. Su meta era que la palabra sea cumplida. Jesús murió, pero la palabra también decía que él resucitaría. Y resucitó. Se cumplió para que la palabra se cumpliera. Lucas capítulo 24, verso 44. En cuanto a lo que Jesús quiere asegurarse de todo lo que va a suceder, va a transmitir a sus discípulos, esto va a suceder, pero luego pasará esto. Pero esto los digo para que cuando suceda, ustedes exactamente vean que esto ya les había dicho. Verso 44 del capítulo 24 de Lucas, y les dijo, estas son las
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dios cumple. Dios está constantemente vigilando su palabra de que exactamente sea como Él lo ha dicho o lo ha dado a conocer. Primera de Pedro 1, también vemos el verso 23, Primera de Pedro, en cuanto a lo que es la palabra de Dios, cómo es que Él necesita exactamente que sea cumplida en nuestras vidas, siendo renacidos ya, cada uno, siendo ya una nueva criatura, no de simiente corruptible, dice, no de este mundo, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que seamos revestidos, transformados. Juan el Bautista va a decir que es necesario que yo mengüe, dice, para que Él crezca. Es dar lugar a lo que exactamente necesito. Y Dios quiere que sea esa vida en Cristo, que tengamos que seguir creciendo. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Mucha palabra, ¿no? La palabra es la que exactamente nos guarda. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios te recompensará. Y que sean deseables en verdad y dulce para tu vida. Él hará. Espera solo en Él, dice, y Él hará. Del verso 12 al 14, para terminar, encontramos 3 puntos que quiero resaltar en cuanto a lo que dice cada verso. Verso 12. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Sus propios errores. ¿Cómo puedo conocer mis errores? La respuesta está en la palabra. Es como un espejo. Te dice lo que es, lo que está mal, lo que hay que arreglar. Tú mírate a un espejo, serás tan igual como la palabra, como te dice que eres. La palabra del Señor no se equivoca. La palabra del Señor va a ser de la cual ha sido enviada para ser transformados. Va examinando, y lo que no debemos de hacer es que nuestros corazones sea endurecido. No endurezcamos nuestros corazones cuando escuchamos la palabra. No tengamos nada en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra viene con una finalidad de limpiar, de mostrarnos, de dar a conocer lo que hace falta, lo que necesitamos, lo que quiere Dios. Nos limpia del pecado. El apóstol Pedro, antes creo que leyeron un texto sobre esto, cuando Jesús cogió un lebrillo y una toalla para lavar los pies de sus discípulos, y llegando a Pedro, dice Pedro, Señor, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, pues si no quieres, entonces no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, no, entonces lávame todo, que yo quiero estar contigo. Y le dijo Jesús, no hace falta todo, Pedro.
porque vosotros ya están limpios, pero sí hay que limpiar los pies. Y eso es un poco el caminar en este mundo que tenemos. Nos ensuciamos en el caminar de este mundo. Lo que escuchamos, lo que vemos, todo lo que pensamos, nuestro actuar, con qué actitud llevamos la vida. El Señor quiere limpiarnos con su palabra. Y es un ejemplo que Jesús va a dar a conocer, que dice, vosotros estáis limpios, pero es necesario que cada día, con la palabra, acudamos a ver exactamente qué falta, qué exactamente ha pasado. La palabra es la manera de poder encontrar o reconocer nuestros errores, lo que estamos viviendo o lo que hemos actuado. Verso 13. Él nos preserva o nos guarda en cuanto a lo que dice a la soberbia. Preserva también a tu siervo, dice, de la soberbia, que es el orgullo. Rápidamente, Isaías 66, capítulo 66 de Isaías, verso 2, nos va a decir, mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es el Señor lo que quiere, que tengamos respeto a su palabra, que atendamos a su palabra. En ellos encontraremos. Dice el Señor que en su palabra hay vida, hay luz, hay paz. ¿Cómo podemos vencer a nuestras tentaciones? Con la palabra. Jeremías capítulo 8, verso 9. Dice que los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y la pregunta es, ¿y qué sabiduría tienen? Verso 14. Sean gratos los dichos de tu boca. ¿Cómo puedo tener mi vida agradable a Dios? Búscalo en la palabra. Encontrará la respuesta. Efesios capítulo 5, verso 19. Nuestro hablar, de cómo debemos de comunicarnos. El Señor en este verso nos dice, capítulo 5, verso 19 de Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es como decir, todo lo que podamos nosotros transmitir, cuando estemos ya completamente llenos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir? Sin pensarlo a veces. Porque dice que de lo que hay en el corazón del hombre, habla la boca. Lo darás a conocer. No podrás ocultarlo. Será tan natural. Es la obra del Señor. Si guardamos en nuestros corazones la palabra de Dios, nos guardará de muchos males. Salmos 18, verso 1 y 2. El salmista de alguna manera va a contemplar esta misma forma, dando a conocer su amor hacia Dios. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos y amigos, Cristo quiere gobernar tu vida. Sus mandamientos no son gravosos, para nada. Son de bien. Son para algo que en verdad
el Señor ha deseado desde siempre. Que disfrutemos, que vivamos para Él. Y es el deseo de cada uno de nosotros que podemos dar a conocer, decir, Señor, líbranos de nuestros pecados ocultos. Señor, líbranos del orgullo. Señor, líbranos o permítame que tengamos una vida al agrado de ti. Que sea exactamente ese corazón dispuesto de buscar en cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.